Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 27. Estamos a fines de abril, pero bueno, con mucho ímpetu como para poder finalizarlo en el medio del contexto que nos toca, pero por supuesto con toda la información y los protagonistas, porque esta noche en el primer bloque va a estar con nosotros el periodista, el escritor y por supuesto el ensayista Federico Andajasi, y con él vamos a estar hablando precisamente de la pandemia, la política y una sociedad desconcertada. Después, en el segundo bloque, vamos a estar hablando con el director asociado del Hospital San Felipe, el doctor Mauricio Campanella. Con él vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la segunda ola del COVID, el aumento de los casos y la situación del Hospital San Felipe. Y en el tercer bloque, en el institucional, nos acompaña en el segmento la psicoanalista Mariana Zappa, y con ella vamos a estar hablando de un tema clave como es la angustia y esa carga que dificulta transitar la segunda ola. Como lo ve, un programa heterogéneo para poder participar con preguntas, para poder acompañarnos hasta las 21 horas, que este es el programa de la Federación de Comercio e Industria, San Nicolás Debate. Ahora nos vamos a los auspiciantes, a la primer tanda, y cuando regresemos ya vamos a estar en contacto con Federico Andajasi. Expertos en nutrición desde 1977. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029. Líder Print, venta y alquiler de fotocopiadoras e impresoras. Más de 15 años de trayectoria en el mercado local y regional, brindando excelencia en soluciones para la gestión documental de su empresa. Bolívar 574, 44 28 781. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Bueno, muy buenas noches, Federico Andajasi. Un gusto que nos acompañe en San Nicolás Debate. ¿Cómo te va, Baltasar? ¿Todo bien? Muy bien, Federico. Realmente queríamos analizar, poder comprender mediante tu mirada de este difícil momento que está pasando el mundo, pero por supuesto la Argentina, con la segunda ola, con nuevas restricciones que se vienen, con una crisis sanitaria y económica, falta de vacunas y por sobre todas las cosas mucha angustia de la población, y para agregarle a esto, guerra política. Digo, ¿cómo salimos de este cóctel explosivo? Bueno, está bien el escenario que planteas. En primer lugar, hay que decir que efectivamente esto es una crisis global, una pandemia. En general se lo suele comparar con la guerra, y está mal, porque siempre han sido peores las pandemias que las guerras, porque en las guerras hay países que se han mantenido al margen, más o menos, pero las pandemias, la verdad es que no hay forma de sustraerse. Es un tema global. Ahora bien, dicho esto, sería bueno preguntarnos cómo afrontó la Argentina esta pandemia global y cómo estamos en relación a esta pandemia. Yo creo que hay que separar dos aspectos que son muy propios de lo que pasa en la Argentina, por otra parte, que todo entra dentro de esta grieta que tampoco es privativa de la Argentina. Esto también pasa en muchos otros lugares del mundo,
Pero bueno, en Argentina esto data ya de hace un poco más de tiempo. A ver, esta es una situación completamente estresante. Estresante, digo, en el sentido más amplio del término, en el sentido de la salud pública. El sistema sanitario está bajo un estrés muy, muy, muy fuerte, muy importante. Hay un estrés político muy grande y hay un estrés por parte de la gente, del ciudadano, que realmente está tocando un límite muy, muy preocupante. A ver, ¿por qué digo que hay que separar la parte sanitaria de la parte política? Lo último que se puede hacer en una situación de estrés, esto digo, uno lo ve en la clínica con sus pacientes o en grupos, cuando hay una situación de estrés, lo que hay que hacer es descomprimir, es quitarle estrés de todos los lugares por donde viene la presión. Y lo que estamos viendo es que el gobierno, que es el que tiene la prerrogativa de administrar, está sumando estrés todo el tiempo está sumando estrés, está sumando conflicto, está agregando grieta a la grieta, y eso de verdad que es muy, muy peligroso, realmente peligroso. Cada participación del presidente en la que confronta, ahora parece ser que el enemigo que se eligió es la ciudad de Buenos Aires, ahora se cree inocentemente que es Horacio Rodríguez Larreta, pero la verdad es que lo que sentimos los porteños es que la cosa es con nosotros, ya no con Rodríguez Larreta, digamos con nosotros. Están entrando en un conflicto que supera lo político. A ver, esto no es la primera vez que pasa en la historia. En 1340, cuando se produjo la peste negra, distintos reinos de Europa culparon a quienes, a los judíos, ¿no? Los judíos eran quienes se encargaban de contagiar, de expandir la peste. ¿Por qué? Porque no sabían, por ignorancia, porque no sabían que el agente de la peste era la pulga de la rata negra. Entonces, como no sabían que era este el elemento, dijeron, bueno, ¿a quién podemos culpar? A los judíos. Eso significó, por supuesto, en su momento persecución, muerte, el inicio de una era muy oscura de antisemitismo que yo te diría que dura hasta nuestros días. Y este conflicto que está llevando adelante el presidente, que está fogueando todo el tiempo, tiene la misma lógica, que es culpar a alguien. Que es culpar a alguien, y ese culpable, así como en la Edad Media fueron los judíos, ahora en la Argentina somos los porteños. Siempre hay un culpable. Entonces, son los porteños, son los chicos con discapacidad. Yo realmente no recuerdo en la historia argentina, de verdad, algún episodio más injusto y de tanta maldad. Ya culpar a los chicos discapacitados, como hizo el presidente, por expandir la pandemia, lisa y llanamente es un acto de maldad. La verdad que los chicos han hecho todo bien. No solamente los chicos con discapacidades, los chicos en general hicieron todo bien. Entonces, culpar a los chicos me parece muy injusto. Acá en la ciudad, hay que decirlo, se han hecho las cosas muy bien. Independientemente de la posición política que tenga cada uno, la verdad es que el ministro de Salud, Quirós, hizo todo bien. La verdad que hizo todo bien. Entonces, claro, el presidente lo que está haciendo, en principio, es esto que solía decir Perón, ¿no es cierto? No es que nosotros seamos buenos, sino que los demás son peores. Entonces, no se trata de hacer una buena gestión. Se trata de intentar demostrar que la gestión de los demás es mala o es peor. Entonces entramos en una lógica de a ver quién es peor, que realmente lo que podemos esperar en esa competencia para ver quién es peor es que se saquen las peores miserias de las personas, de las instituciones. Realmente es un juego muy, muy perverso. Federico, sí. En el día de ayer, antes de ayer, el presidente empezó de alguna manera a acelerar un ritmo de contradicciones porque por un lado
convocaba a los gobernadores al diálogo, a la oposición, pero por el otro lado criticaba a algunos referentes opositores como Macri, Vidal. Digo, ¿vos crees que la sociedad a esta altura ya puede de alguna manera diferenciar que la grieta es funcional tanto para el Frente de Todos como en Juntos para el Cambio? Mira, la verdad que yo creo que esta grieta ya no es funcional para nadie. Las cosas, digamos que, para parafrasear a Cristina, las cosas que no funcionan no son funcionales. Yo creo que lo que no funciona para una sociedad no funciona. No funciona. Quiero decir, este nivel de confrontación demencial que se desató en el país no funciona para nadie. Ahora, si esto le da algún rédito a algún referente de uno u otro lado, yo en principio lo dudo. Yo lo que pienso es al revés, que no es que se benefician, sino que se perjudican de manera equivalente. Ese es el gran problema y es lo que está buscando el gobierno. Como ve que está muy desgastada, que la imagen está cada vez más baja, que está sin crédito ya el gobierno, entonces lo que hace es distribuir culpas. Y en esta competencia, en esta lógica de esta grieta, lo que sucede es que es una competencia, insisto, para ver quién es peor. Digo, me parece una competencia al menos demencial. Bien. Después, sí, lo que podemos ver... Sí, decime. No, te quería preguntar finalmente por un episodio que, como todo en la Argentina, una noticia la tapa otra, pasó hace un par de meses y me refiero al vacunatorio VIP. Digo, en la línea con lo que fue un desconcierto en la sociedad, a esta altura parece que pasó hace tanto, pero finalmente, más allá de la dinámica de cómo se dio y que la justicia seguramente investigará, cuando se le pregunta a la gente cuáles son las mayores preocupaciones que tiene, en orden de prioridades habla de la pérdida del empleo, la economía, la salud, la inseguridad y muy atrás viene la corrupción. ¿Vos crees que una buena parte de la sociedad argentina tiene naturalizada la corrupción y por eso no la condena? Mira, yo lo que pienso, me parece que en alguna medida también tenemos los gobiernos que nos representan. Yo este último tiempo he conocido gente, no te digo gente de mi entorno, pero he conocido gente que ha intentado vacunarse más o menos por izquierda. No son funcionarios, no es gente vinculada al poder, es gente común y corriente que ha visto la posibilidad de beneficiarse a costa de otros. Y cuando vos le decís, mirá, lo que estás haciendo me parece que está mal, intentar vacunarte pasando por encima de los demás, te dicen, sí, puede ser que esté mal, pero yo estoy harto de que todo el mundo lo haga, que lo hagan los políticos, qué sé yo, y yo ser el último orejón del tarro. Me parece una lógica perversa. Me parece que esa lógica no tiene fin. Decir, bueno, los otros son perversos, entonces yo también. Es lo mismo de lo que hablábamos al principio. Es una competencia, por una parte, para ver quién es peor. Pero esto también se filtra en la sociedad, ¿no? La verdad, está bien. Hay funcionarios que no se vacunaron, pudiendo haberlo hecho, y eso está muy bien. Pero también hay muchísima gente, que apela a recursos muy espurios para vacunarse. Entonces, vos fijate cuál es la lógica de la truchez. No es que la gente salga a denunciar que lo que hizo fulano está mal, sino que, bueno, si lo hace fulano, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y en esa lógica está viviendo la Argentina. Y esa lógica es muy, muy perniciosa, y de verdad que yo creo que, que está todo mal, desde los altos estamentos hasta muchos de los que... Quiero decir, yo no digo que todos los políticos sean corruptos, ni digo que todo el mundo sea corrupto, pero me parece que esa proporción de corrupción que se ve en la política a veces también es el nivel de corrupción que hay en la sociedad. Entonces, es bueno preguntarse, de repente, si no estaremos representados de alguna forma por lo que somos. Me lo pregunto seriamente, es muy fácil echar culpas a los demás. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el votante? ¿Qué responsabilidad tiene el votante? Cuando se elige, porque quiero decir, esta gente que está ahora en el gobierno, con causa, gente que estaba presa, salió de la cárcel y se puso a gobernar. Alguien los eligió. Y yo creo que esa gente que los eligió no debe ser muy distinta de ellos.
Entonces creo que el problema es mucho más complejo y mucho más extendido de lo que pensamos. Y sí creo que así como parte de la sociedad es corrupta y vota corruptos, me parece que el ejemplo que viene de arriba tampoco es el mejor, ¿no es cierto? Pero no basta tampoco con echarle la culpa a la dirigencia. Me parece que hay que ver cómo estamos funcionando nosotros. Bien, Federico, ¿quién es realmente Alberto Fernández? ¿Es un gerente, un operador que siempre estuvo en la sombra y tuvo la posibilidad del poder? ¿Es un pragmático o es un dirigente deslucido y vaciado de poder por la influencia de Cristina? Es todo eso porque esencialmente Alberto no es nada. No es nada. Hay a mí me gustan las metáforas biológicas. Hay una especie de cangrejo muy interesante, que es el cangrejo ermitaño. El cangrejo ermitaño es un bicho que anda por el mar, que de por sí no tiene ninguna caparazón, ninguna defensa, es muy débil. Entonces, ¿qué hace? Bueno, aprovecha la estructura de otros moluscos o otros animales muertos, se mete dentro del caparazón y entonces, bueno, vive dentro de un caparazón de tortuga muerta, vive dentro de un caparazón de otro animal, incluso en los desechos, en las latas, ahí se meten los cangrejos ermitaños y toman la forma de aquello que lo adopta y que le da refugio. Eso es Alberto Fernández, eso es él. Digamos, es un tipo que puede decir cualquier cosa. Puede decir, lo hemos visto, puede decir algo y desdecirse. Al principio se desdecía en el lapso de algunos años, ¿no? En el lapso de 5 años. Después pasó a contradecirse en el lapso de 5 meses. De 5 meses a 5 minutos y ya después se contradicen las mismas frases. Es una cosa que no se ha visto, realmente yo nunca lo he visto. Entonces, obviamente uno entiende por qué no hay credibilidad en la presidencia, porque no hay nadie ahí, eso está vacío, no hay nadie. Por eso Cristina eligió a alguien, digamos, que se parezca mucho al cangrejo ermitaño y que pueda habitar un discurso que no le pertenece, porque ninguno de los discursos que le escuchamos a Fernández es propio. Siempre ha sido, digamos, el vocero de alguien que está por encima de él. Bien. Federico, y te quiero preguntar por el lado de la oposición, porque si bien hoy no aparece ningún referente que claramente la aglutine, ¿dónde ves que se está construyendo o generando acciones para un espacio de poder para disputar tanto estas elecciones legislativas, que hay toda una polémica con eso, como para las elecciones generales 2023? Bueno, ese es un gran problema que tiene la Argentina. Es un gran problema. A ver, me parece que hay un sector de la oposición que no se hace cargo del fracaso. A ver, el gobierno anterior, la gestión anterior, fracasó. Desde el 2009, desde 2019, cuando arrancó el gobierno de Macri, aumentando tarifas, aumentando combustibles, aumentando, estaba clarísimo que iba a chocar contra el iceberg. Era obvio que construyó su propio destino. Ese es un aspecto, ¿no? El económico, pero hay otro aspecto que es el que a mí más me preocupa y que tiene que ver con el círculo donde yo me muevo. El problema fue cultural. Se decidió, fue una decisión política, no discutir, no dar la batalla, entre comillas, no la batalla cultural, no hacer pedagogía, no confrontar un discurso con otro, no escribir la historia. Entonces, claro, la política es como el agua, si no ocupás vos ese lugar, lo va a ocupar otro. Y es lo que ha hecho el actual Frente de Todos. Ha ido ocupando todos esos espacios que dejó vacante el gobierno anterior. Y el espacio más importante que dejó vacante fue la cultura. Existe la falsa creencia, la falsa percepción de que la cultura es kirchnerista. Y eso no es así. Si vos pensás en los grandes referentes culturales, ninguno de ellos es kirchnerista, más bien al contrario. Pensemos en Santiago Kovaldov, pensemos en Marcos Aguinis, pensemos en Birmacher, pensemos, en fin, en tantos escritores, intelectuales, pensadores, filósofos, que no pertenecen a ese lugar. Pero sin embargo, un sector del macrismo se convenció de que eso era así
Y se resignó, se resignó. A mí me hubiera gustado durante el gobierno de Macri escuchar más a Marcos Aguinis, escuchar más a Santiago Kovadlov. Me parece que debían haber tenido un lugar muchísimo más destacado, y la verdad es que se han pasado el gobierno tratando de seducir a los intelectuales, entre comillas, kirchneristas, sin que esto tenga ninguna función. Hicieron con los intelectuales lo mismo que Carolina Stanley hizo con los grupos con los grupos piqueteros. En lugar de sacar a la dirigencia piquetera y darle un acceso directo a la gente, a los planes sociales, no, fueron a negociar con los referentes. En lugar de establecer un diálogo con los intelectuales afines a lo que fue el gobierno anterior, decidieron tratar de seducir a aquellos, digamos, que no hay forma, no hay forma, porque decían que Macri era la dictadura, en fin, ya lo conocemos. Yo creo que ese fue el gran error, no dar la batalla cultural. La última consulta, Federico, más allá de la coyuntura, de lo difícil de la pandemia, para poder pensar en un país con algún horizonte, con algún futuro, ¿cómo salimos de la trampa populista? La verdad es que no lo sé, porque a ver, es muy complejo, porque la gran oportunidad que tuvimos, se perdió. La verdad es que se perdió, y es muy difícil ahora, porque la gente está muy desencantada, porque estamos mucho más cerca de un que se vayan todos que de cambiar algo. La verdad es esa, porque el gobierno de Cambiemos decía que venía a cambiar algo, y la verdad que no cambió nada. Es lo que te decía hace un rato. Sí. Es muy difícil, porque eso era una discusión cultural. Yo insisto en esto, y no se dio esa discusión cultural. De modo que yo no sé, la verdad es que no sé. A mí me preocupan mucho estas elecciones, sobre todo porque hay un tipo como Ramos Pandilla, ahí en la justicia electoral de Buenos Aires, que es un tipo que ya demostró que puede hacer fraude judicial, que puede inventar causas, con lo cual es dable pensar, y es más, yo me inclino que va a suceder, que va a cometer fraude electoral en el distrito más populoso de la Argentina. Sí, sí. Eso me preocupa mucho. Yo creo que efectivamente este personaje, Ramos Padilla, no solamente no tiene condiciones para ser juez, sino que me parece un tipo mucho más apto para crear un fraude que para combatirlo. Bien. Se nos fue el tiempo, Federico. Te quiero agradecer mucho esta entrevista. Te mando un abrazo y espero que nos veamos pronto. Muy amable. Chao, Baltasar. Complejo gastronómico La Estancia. Patio pizzero, patio parrillero y patio cervecero. Abierto día y noche. Rotonda de Avenida Sabio y Ruta 188. La Estancia. Restaurant, pizzería y cervecería artesanal. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, controles ambientales, sustentabilidad energética y reciclo de materiales, ensayos químicos y físicos, diagnósticos sobre procesos, cursos internacionales e InCompany. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Bueno, ahora sí, vamos al segundo bloque, San Nicolás Debate, como lo habíamos anunciado, y para tratar este tema tan urgente que tiene que ver con la segunda ola y con el impacto que está teniendo, nos visita el director asociado del Hospital San Felipe, doctor Mauricio Campanella. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate. Buenas noches, Baltasar, un placer estar acá contigo y te agradezco esta oportunidad para poder hablar, digamos, de este tema que tanta
angustia, incertidumbre que genera en toda la población. Así es, Mauricio, porque indudablemente esta segunda ola está entre nosotros, hay una enorme preocupación, una gran incertidumbre y sobre todo en lo que tiene que ver con una cepa, la Manaos, que se ha de alguna manera ramificado o mutado, como dicen, y está afectando mucho a los jóvenes. En esa línea, el AMBA es el lugar en el que se está prestando especial foco, restricciones y demás, y el nivel de ocupación de camas que avanza. ¿Cómo es la situación en San Nicolás, específicamente en el Hospital San Felipe, con respecto a este tema? Sí, primero una pequeña aclaración Sí. sobre tu introducción, que es muy acertada, sobre el comportamiento de los virus. Estos microorganismos necesitan sí o sí de otro ser vivo para poder sobrevivir. Puede ser un animal o un ser humano. El virus es tan inteligente que va intentando ampliar la cantidad de personas que puede infectar. Entonces nosotros en un primer momento, las primeras variantes de coronavirus que tuvieron una selección sobre las personas mayores e infectaban con mayor capacidad y frecuencia a todas las personas por encima de los 50 años, y prácticamente las personas menores de 50 años eran asintomáticas y se pensaba que los chicos no se infectaban o que no tenían colonización porque no tenían una suficiente cantidad de receptores para que el virus ingrese en su cuerpo. Los virus son tan inteligentes que van buscando nuevos huéspedes, y estas mutaciones que va sufriendo el virus son naturales y son una selección natural que hace que el más apto se quede, se adapte y siga sobreviviendo. Por eso es que lo que va a pasar es que las cepas más agresivas o con mayor capacidad de infección van a ir desplazando a las otras cepas. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros en este momento, y por eso es que nosotros hoy tenemos un rebrote de infecciones con una población que antes era menos susceptible. En cuanto a tu pregunta específica sobre el AMBA, de algo nos ha servido la pandemia, que es ver que los conglomerados, las metrópolis tan bulliciosas, son muy difíciles de controlar. Son muy difíciles de controlar en el transporte, en el comportamiento de los seres humanos. Es muy difícil de poder poner reglas claras. Son ciudades muy lindas, muy cosmopolitas, pero muy malas para una pandemia. Entonces realmente el control que puede tener el AMBA o la ciudad de Buenos Aires es muy escaso, así como le pasa a San Pablo, como le pasó a Nueva York, como está pasando en Brasil o como va a pasar en la India, en donde semejante concentración de población humana es realmente inmanejable. Nosotros en San Nicolás, al ser una ciudad más chica, más alejada, si bien hemos tenido picos de infección, que lo tuvimos durante los meses de octubre y noviembre del año pasado, pasamos unos primeros meses de la pandemia. Nosotros arrancamos con la pandemia en marzo del año pasado. Nosotros llegamos al hospital en febrero. Al mes que estábamos en funciones ya nos tuvimos que hacer cargo y ver cómo íbamos a prepararnos para la pandemia. Los primeros meses se equipó el hospital, se consiguieron camas, respiradores, se nombró personal, y cuando se fue abriendo, porque la verdad que se tenía que abrir y tendríamos que volver a vivir socialmente, empezó a subir el número de casos. En octubre y en noviembre los casos que tuvo San Nicolás casi nos lleva al colapso del sistema. Tanto las clínicas privadas como nosotros tuvimos un 90% de ocupación. Hoy por hoy ese porcentaje de ocupación no es tan elevado, pero estamos cerca del 50-60% con un pico de contagios que va subiendo. Entonces el temor que se tiene es que ese pico de contagio nos lleve a que el sistema colapse en algún momento. Porque además debemos recordar que el sistema es un sistema que está preparado para hacer maternidad de alto riesgo, recibir derivación de 13 municipios de la región sanitaria que cuentan con 800.000 personas, y nosotros somos referentes y no nos podemos negar a la atención de toda esa población. Entonces, tanto la maternidad como la neonatología, como la terapia, como todo lo que tiene que ver con la accidentología, que cubrimos la ruta 9 que va desde la ciudad de San Nicolás hasta Varadero, le corresponde al Hospital San Felipe. Bien, Mauricio, asumieron en febrero de 2020, vino la pandemia, estamos transitando la segunda ola. De hecho, el personal de salud le está poniendo el cuerpo a esta circunstancia. Ustedes están en la trinchera. ¿Cómo te cayó personalmente y a tus pares la declaración del presidente de la Nación en el sentido de que los actores del sistema de salud se vean relajados? Sí, yo
Pienso que es muy difícil estar en los cargos públicos y tener una capacidad de comunicación, digamos, clara. Para mí lo que él quiso decir que en estos meses de verano, donde la incidencia de la enfermedad bajó, el sistema de salud se ocupó de otras patologías y se desocupó del coronavirus. Y lo que él quiso decir, para mí, es que tenía que volver a centrarse la atención en el sistema de salud para poder cubrir el coronavirus. Lo que pasa es que nosotros, lamentablemente, además de cubrir el coronavirus, no podemos dejar de cubrir el resto de las patologías. Entonces nosotros tenemos que estar para la gente, y la verdad que el servicio o el sistema de salud se ha comportado en una forma integrada, sobre todo en San Nicolás. Hemos trabajado en forma conjunta con el municipio, con las clínicas y el hospital, que depende de la provincia, y hemos intentado en forma coordinada, con diálogo, hacernos cargo de la situación, no relajarnos, digamos, y estar a la altura de las circunstancias, porque hay que seguir atendiendo los infartados, hay que seguir atendiendo el ACV, hay que seguir atendiendo los accidentados, hay que atender el coronavirus y tenemos que seguir internando a las maternidades. Son múltiples acciones, digamos. Son muchas acciones, y te vuelvo a repetir. Coordinadas y coordinar. Y para no escapar a tu pregunta, gran parte del proceso de entendimiento de cómo funciona el proceso es muy difícil si uno no está o no es un actor de la salud. Entonces, por ello es importante también que la comunicación la maneje gente que trabaja en salud. Sí, claro que sí. En cuanto al tema del plan de vacunación, sobre todo en San Nicolás, que avanza, quiero preguntarte qué evaluación hacen a esta altura de la logística de distribución y vacunación, y sobre todo el segmento de la población de riesgo que está esperando también ser vacunado y son los más, digamos, solícitos a la necesidad de vacunarse. Bueno, acá también te voy a hacer una pequeña historia. Nosotros arrancamos durante un año, desde abril hasta diciembre, sin vacunas. O sea que nosotros sabíamos que el virus te iba a contagiar, te iba a producir una enfermedad, y a un grupo de personas le iba a producir a un conjunto de personas le iba a producir una enfermedad severa y que iban a tener que tener internación. Se pensaba que la vacuna iba a venir dentro de 2 o 3 años, en tiempo récord, y salteando muchos procesos, digamos, de investigación. La especie humana se puso otra vez a la altura con avance tecnológico y sacó vacunas en tiempo récord. El problema es que la producción a escala mundial para una pandemia, para cubrir a los 7.500 millones de habitantes que somos, era compleja. Pero yo creo que la Argentina, haber conseguido vacunas desde diciembre hasta ahora, y que se han llegado 11 millones de vacunas, a mí me hubiese gustado que lleguen 25 o 30 millones de vacunas, pero lamentablemente vamos a tener que esperar un poquito a que llegue ese número de vacunas. Por eso es una lástima que no tengamos un comportamiento social responsable, que los actores políticos se puedan sentar y puedan diagramar cómo van a ir abriendo a medida que vaya llegando el plan de vacunación para poder cubrir la mayor cantidad de gente posible. Porque con vacunas disminuimos la mortalidad. Nosotros el problema que tuvimos el año pasado, que por más que nos hubiésemos encerrado, cuando el virus llegaba y te contagiaba, las personas que se enfermaban seriamente y se moría, o se enfermaba seriamente y quedaba con una secuela, no lo podíamos evitar. Hoy que tenemos la vacuna, nosotros sabemos que el 100% de la vacuna previenen enfermedades severas. Entonces estamos justo en esa línea donde llegaron las vacunas. Al principio, en la provincia de Buenos Aires se dispuso que las vacunaciones sean en los hospitales para vacunar al personal de salud, porque era porque hoy podemos hacer soporte porque está el personal de salud. El personal de salud no se quería vacunar, porque habían dicho que la vacuna no sé a quién iba a matar, qué es lo que pasaba. No, teníamos problemas. A su vez teníamos la población de riesgo, que es la población que queremos cubrir. Nosotros hoy en San Nicolás tenemos 20.000 vacunas aplicadas y hay 6.000 vacunas más para aplicar. Nosotros cubriendo a la población arriba de los 60 años con factores de riesgo y alguna población de 50 a 60 años oncológicos, diabéticos, más el personal de salud, tenemos que estar bien, pero es la principal herramienta preventiva y de solución de la pandemia que tenemos. Bien, Mauricio, una pregunta que de alguna manera pareciera que ocurrió hace mucho tiempo, como todo en la Argentina, pero hace muy pocos meses, pero que causó un gran revuelo, un desconcierto en una gran parte de la sociedad, y tiene que ver con esta cuestión del vacunatorio VIP, que bueno, sabemos, y de hecho hay mucha gente vacunada que no estaba en esa escala de prioridades, incluso en San Nicolás, han circulado nombres, ha habido muchas cuestiones, incluso allanamientos de la justicia en el Hospital San Felipe. Y yo te quiero preguntar, en el medio de toda esa cuestión, y que vale la aclaración, si existió o no un vacunatorio VIP en el San Felipe. No, yo respondo por mí. Primero que me parece bien que la justicia
y el periodismo, digamos, a los funcionarios públicos nos interpele, nos pregunten, pero en realidad no, nosotros siempre recibimos nunca hubo ni desvío de vacuna ni nada por el estilo. Las vacunas llegaban, Sí. se intentaba vacunar al personal de salud, y lo que sí había a veces, porque llegaban vacunas que eran poli o multidosis y no monodosis. La vacuna llega congelada a menos 20 grados, los freezer congelaban hasta menos 22 y por debajo de los menos 18 grados se inactivan. Entonces, si uno por ahí tenía alguna dosis de más, se vacunaba. Y como había mucho personal de salud que por ahí no se quería vacunar, antes que perdiésemos las vacunas por algún error humano o porque hubiese algún problema con la cadena de frío, se intentó vacunar a la mayor cantidad de población. Porque el objetivo de la vacunación es vacunar el 70% de la población para tener inmunidad comunitaria. Pero, o sea, la campaña de vacunación es voluntaria, gratuita, y es para vacunar a todo el mundo. Digamos que el orden de prioridad que se dio, que para mí fue un orden Se alteró. No. El orden de prioridad fue correcto, porque por ahí uno podría haberlo hecho por la edad, pero primero fue el sector sanitario, porque si no hoy no tendríamos médicos para tratar la segunda ola. Y después se intentó priorizar a todos los grupos de riesgo. Eran todos mayores de 60 años, muy poca gente menor de 60 años. Y por ahí algunos, digamos, que figuran como vacunados VIP, que por ahí es verdad que son jóvenes, Sí. trabajaban en los vacunatorios y nos vino la orden de vacunar a las personas que estaban en los Yo te vacunatorios. quiero preguntar en cuanto a los vacunatorios, y que hay toda una cuestión con respecto a ese tema, si los vacunatorios sindicales, más allá de todas las consideraciones, tienen la infraestructura necesaria como para poder, incluso en San Nicolás, pasa en varias partes de la Argentina, asistir y vacunar a la gente. ¿Están preparados? Sí, la vacuna, Sí. porque también, ¿qué pasó? La primera vacuna que llega es la Sputnik. Sí. La Sputnik es una vacuna de difícil conservación. Ajá. Si venía las otras, que era la de Pfizer y era peor todavía porque era menos 60 grados, la verdad que era muy difícil la logística. Cuando llega la otra vacuna, que es la de Covishield y la de Sinopharm, Sí. son vacunas que se conservan entre los 2 y los 8 grados a heladera común. Entonces es más fácil la aplicación y es mucho más fácil poder montar vacunatorios ambulatorios. Ujú. Yo creo que, digamos, la idea también de vacunar por ahí a la población de alto riesgo cerca del hospital también es una buena medida, porque tampoco se sabía qué efecto iba a producir la vacuna o si iba a producir algún efecto secundario. Hoy pasaron 4 meses nada más y ya tenemos 11 millones de vacunas, como decir, parece mucho tiempo, pero fue muy rápido, se tuvo que hacer mucho a mucha velocidad y puede ser que se haya cometido algún error o alguna desprolijidad, pero no hubo una mala intención. De hecho, ha renunciado el ministro de Salud de la Nación. Alguna irregularidad hubo. Eso, digamos, pero eso no escapa, digamos, a mi No, pobre pero análisis. digo, en la observación política, incluso él mismo ha reconocido que ha habido alguna irregularidad que seguramente se estará pero sí, analizando. No es que, pero se hicieron muchas cosas, fue un año muy caótico, tuvieron que traer los respiradores, tuvieron que traer las camas, tuvieron que montar las terapias intensivas, se encontraron con un sistema de salud que nosotros teníamos 6 respiradores cuando asumimos en diciembre. Sí. ¿Qué opinás, Mauricio, de la política de testeo? Porque claramente en la definición de política sanitaria del Gobierno Nacional se priorizó preparar el sistema de salud durante la cuarentena. Ha habido momentos de estrés, hoy momentos de tensión con la segunda ola, pero digo, el ritmo de testeo que ha sido tan criticado, ¿debió testearse más? ¿Se continúa pese a lo que está pasando? Bueno, eso es muy buena pregunta. ¿Qué pasa con el testeo? El testeo sirve en un país donde vos testeás y a la persona que les decís, mirá, vos estás testeado y sos positivo, anda a tu casa, hace reposo y no podés salir por 10 días. Nosotros por ahí, los que vivimos dentro de un marco de resguardo social con una vida medianamente acomodada, lo podemos hacer, pero nosotros tenemos mucha población que está fuera, tenemos 42% de índice de pobreza, tenemos 50% de los chicos pobres, entonces decir que vamos a hacer el testeo para poder aislar a la gente es medio como de ciencia ficción. Después vos testeás, ¿no? Testeás, haces 30.000 testeos. Por ahí tenés 30.000 testeados menores de 30 años. Eso no te van a saturar el sistema de salud. Entonces también es difícil con el número de testeo poder determinar cómo va a colapsar el sistema de salud. Entonces lo único que nos queda es el porcentaje de cama que la provincia, me parece, en una gestión muy acertada, lo que hizo fue un sistema de gestión de red colectivo entre el privado y el público, y lo tienen todos centralizados del ministerio, van viendo qué parte de la provincia les puede estallar y qué parte no. Entonces nosotros, por ejemplo, la región sanitaria está mucho más comprometido Pergamino que nosotros, y ellos lo pueden ver desde el nivel central, pero
te repito, Baltasar, y esto además conociéndote, yo lo digo de la más, primero humildad, porque la verdad que hemos ido aprendiendo todo en este año, y después de la máxima sinceridad, ha sido un año muy difícil de evaluar. Bueno, pero yo te quiero preguntar, Mauricio, desde la visión médica, desde lo que están viviendo en esta trinchera, sí, del equipo de 600 personas, algo así, que trabaja en el San Felipe, y estar frente a la problemática del COVID, ¿qué otras cuestiones considerás que van a emerger, digamos, en la post-pandemia desde la salud mental, digamos? Porque se ve que, de hecho, hay otras patologías. Sí, nosotros tenemos 3 áreas que hoy por hoy ya las estamos viendo. Una son las enfermedades cardiovasculares. Sí. Hemos tenido lamentablemente el fallecimiento de personas de 50, 52 años por ahí en el post-COVID, infartados, con trombosis de pulmón, con cuadros muy severos. Se recomienda no hacer actividad física inmediatamente después del COVID, hacer controles cardiovasculares y hacer ecocardiogramas. Otras son las enfermedades neurológicas. Se ha visto pérdida de memoria, Parkinson. Es como que es la punta del iceberg. Y lo que vos haces referencia a la salud mental, que es algo tan amplio, muchas, digamos, patologías severas y cuadros de personas que realmente estaban con cuadros depresivos, con algún tipo de trastorno, se han agudizado, han empeorado, y la verdad que el marco para la contención de la salud mental por ahí en la ciudad no es el óptimo. Nosotros hemos tenido varios intentos de suicidio, estamos preocupados. Tuvimos la visita de la Dirección General y de la Secretaría de Salud Mental, y sé que hay una perspectiva de intentar trabajar otra vez en equipo, articuladamente, incluyendo al municipio, la Secretaría de Salud, viendo qué recursos humanos contamos nosotros o la ciudad para ir encarando lo que va a ser la post-pandemia. Lo que pasa es que, vos fíjate, toda la pregunta que me hiciste, son todas las cosas en forma simultánea, o sea, es la prevención con la campaña de vacunación, el equipamiento del hospital, convencer y contener a las 600 personas que hace un año no se toman vacaciones y están en la trinchera, hablar del post-COVID. Entonces, es como yo les dije el otro día en una conversación con un concejal, que me parece una muy buena persona, le dije, muchachos, pónganse de acuerdo, tiremos todos juntos, planifiquemos. Me parece bárbaro, si la justicia tiene alguna duda, que vengan, que nos pregunten, si quieren fiscalizar, que fiscalicen, pero me parece que tenemos que dar ese paso de calidad, de no politizar la pandemia. No politizar y no estar en el rebusque de ver quién saca una ventaja o qué error comete uno, sino ponernos todos juntos y ver cómo damos la mejor solución, porque la gente es la que sufre. Así es. La última consulta, Mauricio, está muy interesante el tema, y de hecho, como estamos ante un enigma que es el COVID, indudablemente se aprende todo el tiempo. Parece inminente el anuncio de nuevas restricciones por parte del presidente de la Nación. Desde la gobernación bonaerense se está haciendo hincapié en la necesidad de, por lo menos por 15 días, cerrar todo, o sea, volver a otras fases que hemos conocido. Digo, ¿crees que socialmente esto se aguanta? ¿Crees que se va a ir por ese lado? Y la decisión que tomen ellos a nivel central, a mí lo que me gustaría es que, más allá de la decisión central que se tome, seamos lo suficientemente maduros como para poder fraccionar lo que es un pueblo de 50.000 habitantes de lo que es una urbe de 10 millones de habitantes. O sea, tenemos que intentar poder tener esa capacidad de decir, bueno, que estos muchachos se hagan cargo. O sea, la verdad que los intendentes no es fácil para ellos, porque ellos tienen que tomar una decisión. Nosotros acompañamos, estamos montando el sistema y pedimos ayuda, y la ayuda se la pedimos específicamente para diferentes cosas que podemos necesitar, como es un refuerzo de la atención primaria, aumentar el número de testeo, coordinamos con el SAME, pero tenemos muy buena relación, y yo todos los días con Mirna Botaz y le paso el parte de cómo está el hospital. La gente del sanatorio nos pasa el parte y coordinamos. Yo creo que San Nicolás, sin ser una isla, tenemos que ver después en qué fase nos quedamos, cómo coordinamos y cómo hacemos para cumplir
desde lo social, la responsabilidad social, sí, las autoridades cómo hacen para controlar y para hacer que se cumpla eso, y nosotros cómo hacemos para mantener la demanda de la gente enferma. Bien, todo un desafío. Mauricio, se nos fue el tiempo. Yo te quiero agradecer mucho la participación, estos conceptos y sobre todo abordar un tema tan complejo como este y llevarlo adelante desde la gestión del hospital. Ha sido muy amable. Yo te agradezco y bueno, mi mensaje es que estamos en una guerra, tenemos que estar todos juntos y unidos, no nos tenemos que pelear y pienso que vamos a tener, si pasamos este invierno, pasamos estos 3 meses, cuando pase el tiempo nos vamos a dar cuenta que hicimos muchas cosas bien. Espero que aprendamos y que nos demos cuenta que trabajando juntos, en equipo y con objetivos claros, ese es el camino. Ojalá peleándonos y trabándonos y poniendo Ojalá nos sirva como un aprendizaje para estar mejor parado en esa pospandemia. Ojalá así sea. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, lo vio, lo escuchó, sin concesiones, con todos los aspectos que tienen que ver con la segunda ola del COVID, con la gestión del Hospital San Felipe y con esta pandemia interminable que es el COVID-19. Ahora nos vamos muy rápido a la pausa y cuando regresemos, el bloque institucional, el segmento de la psicoanalista Mariana Zappa, con un tema también interesante que tiene que ver con la angustia, que tiene que ver en cómo atravesar este afecto, sobre todo en esta dinámica tan difícil que es la pandemia. Ya volvemos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Hola, soy Ileana Calabro y en un día puedo resolver muchas cosas. Lo que no podía resolver es el problema de la humedad. Por eso elegí Secoplac y en 24 horas, problema resuelto. Bueno, ahora sí, damos comienzo al bloque institucional vertiginoso San Nicolás Debate esta noche y bueno, como lo habíamos anunciado, está con nosotros en su segmento la psicoanalista Mariana Zappa. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, Baltasar, ¿cómo Bienvenida. vamos? Muchas gracias. Bueno, Mariana, un tema urgente, todo lo que tiene que ver con esta ramificación de la segunda ola del COVID y has traído la angustia desde un lugar como para poder abordarla y preguntarte cómo poder atravesar la pandemia y sobre todo mantenernos equilibrados de alguna manera en nuestra salud mental. Qué pregunta, equilibrados, ¿no? En este Sí. momento de tanta incertidumbre, de tanto encierro, ¿no? Con cuestiones que se van a venir, que todavía no sabemos. Sí. Y es interesante porque la salud mental, hablamos de una persona en la cual pueda trabajar y tenga la capacidad de amar y trabajar en buen equilibrio, digamos, para que pueda marchar, ¿no? Y en estos momentos, como vos bien decís, digamos, tan complicados, esto se ve dificultado, ¿no? Ante la incertidumbre y lo incierto, ¿no? Que yo creo que ahí hay una diferencia entre lo que es la incertidumbre, porque vamos a a un camino que no se sabe, y lo incierto tiene un objeto más determinado, ¿no? La angustia es un afecto, yo la planteo como un afecto, ¿no? Se siente, cuando yo le pregunto a mis pacientes, digamos, qué es lo que sienten o con qué la asocian, digamos, porque eso se trata de psicoanálisis, de poder hablar analíticamente, es decir, asociando, y la angustia se siente acá, ¿no? En el pecho, digamos, esa es la parte física donde se siente. Y bueno, es un afecto que no engaña, dice Lacan, es el único afecto que no engaña, que tiene una certeza, ¿no? Hay una certeza, el sujeto está angustiado, no sabe por qué, pero siente eso, ¿no es cierto? Y bueno, desde ahí se pueden empezar a desplegar muchas cosas. En estos momentos, como todos,
estamos ante una situación donde no está limitado el adentro y el afuera, ¿no? Donde estamos aislados, que es diferente, digamos, un aislamiento de lo que es la cuarentena. También, digamos, podemos ver esa relación, ¿no? Porque la palabra cuarentena viene del siglo XIV, ¿no? De Italia, ¿no? De estas personas donde llegaban en un barco de Asia, de otros países, y estaban afectados por la peste negra, que se llamaba en ese entonces. Entonces esa es la palabra, desde ahí viene la cuarentena, que es distinto a lo que es el confinamiento, donde se aíslan a las personas para que no estén en movimiento y no estén todas juntas. Es todo nuevo para todos, como lo escuchaba recién a Mauricio, ¿no? Que él dice, bueno, unámonos. En San Nicolás, digamos, que se escucha mucho esto de algunas cuestiones más limitadas en cuanto a la salud mental. Sí. Me parece que las personas necesitan más recursos, más alivio, porque, digamos, todo esto con este virus se ha incrementado, ¿no? Todos los trastornos psicopatológicos, ¿no? Lo que ya traían las personas, bueno, todo se ha aumentado, ¿no? Como las peleas, ¿no? No sabemos esto de lo incierto, ¿no? Se decía una tercera guerra mundial que la ganaron los chinos. Bueno, podemos hablar de un montón de cuestiones. Bien, abordajes múltiples para nuevas patologías y para esta cuestión de la incertidumbre, Mariana, y sobre todo cuando hay tantas medidas que tienden a desdibujarnos esa idea de futuro que te quiero preguntar, porque precisamente pareciera que se pierde esa idea de horizonte que teníamos en la normalidad. Sí, ¿no? Sí, bueno, esta cuestión de lo normal y lo anormal, o la nueva normalidad, en la cual ya este es un segundo año, entonces sí, como que estamos un poco, ¿no?, ya acomodados, y creo que hay cuestiones que vinieron para quedarse. Digamos, quizás antes, como vos bien decías, en esa normalidad uno tenía como más estructurada la vida, ¿no? Qué sé yo, no sé, salías al gimnasio, salías, no sé, distintas cuestiones de la vida cotidiana. Hoy todo eso, como te digo, se ha acotado, digamos, todo eso, como bien lo planteábamos en un principio en la pandemia el año pasado, todo lo que se empezó o lo que hacíamos afuera se trasladó a la casa. Esto de que, por ejemplo, de alquilar una colchoneta para hacer gimnasia en tu casa, bueno, ni hablar con todas las cuestiones del Zoom, de la escolaridad, de los padres, ¿no?, todos ahí juntos, ¿no? Por eso ahora se han incrementado también, bueno, cuestiones de violencia, ¿no? Más separaciones. Bueno, lo que Freud dice siempre es, o en momentos de análisis, es no tomar decisiones tan drásticas en estos momentos, ¿no? Como que esa es, Freud plantea, ¿no?, en el espacio psicoanalítico de análisis, decir, bueno, en este momento no te cases ni te embarques, ¿no? Como claro, dice el dicho. Como una definición de decir, situaciones extremas no requieren medidas extremas en este momento. Exactamente. Es como para decir, paremos la pelota, porque de alguna manera estamos como turbados ante esta nueva realidad que bueno, ya es la segunda ola de COVID. Yo te quiero preguntar, y un poco en el hilo conductor del tema que trajiste, si la angustia tiene abordajes para tratarla, y qué es la diferencia del dolor. Bien, por supuesto, ¿no? El análisis tiene que ver con eso, o sea, los psicoanalistas trabajamos con la palabra, y la palabra alivia, y obviamente que yo soy una convencida del psicoanálisis cura, la palabra cura, alivia, y la angustia es eso que me pone en movimiento, ¿no? Que me hace, me incomoda, ¿no? A mí me gusta ubicar la angustia como si fuese una palabra, como un entre, ¿no? Entre lo que es el goce, la angustia y el deseo, como que la angustia va a dar paso a algo, ¿no? Eso me incomoda, ¿no? Hay algo que me empiezo a sentir incómodo, una descarga corporal, lloro, síntomas en el cuerpo, ¿no? Son como señales. Que te interpela. Claro, son señales, ¿no? Entonces a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta un sujeto angustiado porque hablamos de una estructura neurótica, entonces, bueno, todos somos neuróticos. Por eso andamos por la vida
Y bueno, es lo que nos viene a mover y a ver qué pasa, ¿no? Y ahí es cuando una persona llama a un analista porque realmente le duele el alma, porque si no se queda en su casa, habla con un amigo, con sus familiares, ¿no? Pero cuando realmente duele el alma, ahí estamos nosotros, digamos, para escuchar el dolor de esa persona. Me recuerdo que me preguntaste la diferencia entre angustia y dolor. El dolor es como algo que se siente más desde, ¿no? Como esa cosa desde las entrañas, un dolor que te desgarra, que lo asociamos más con el duelo, ¿no? Con la muerte de un ser querido, una separación, bueno, en distintas situaciones que se diferencian de la angustia, de la ansiedad también es otra cosa. Así es. Bueno, son temas como para hablar, ¿no? Como siempre lo tratamos. Así es, para debatirlos y para poder entender un poco más, ¿eh? Muchas veces entender cambia la vida, y qué mejor que poder interpelar y analizar estas cuestiones, ¿no? Sí, no sé cómo estamos con el tiempo, pero... Es suficiente, Mariana, porque es interesantísimo el tema, igual que los demás, como para el cierre. ¿Qué nos has traído con este cierre? Bueno, yo tengo un libro, a mí me gusta leer mucho, y hay una novela obviamente muy conocida, muy popular, de García Márquez, sí, colombiano, una novela de 1985, El amor en tiempos de cólera, donde creo que, volviéndolo a releer, encontré unos escritos en donde creo que hay como una especie de manual donde deja ciertas cuestiones para tratar el COVID. Entonces me pareció interesante y le vamos a decir a Jorgelina, que se encarga de las redes acá en tu programa, que lo pueda subir, así todos los nicoleños, eso está a disposición y lo puedan leer, porque me pareció interesante y es muy bonito para poder leerlo, ¿no? Ya que es una novela donde pone en juego al amor, a la vejez, a la muerte. Entonces me pareció muy interesante y me gustó para compartirlo. Bueno, muy bien, para poder compartirlo en el Facebook de SN Debate, donde está la transmisión de este programa, El amor en tiempos de cólera, una novela muy famosa de Gabriel García Márquez. Se nos fue el tiempo, Mariana. Yo te quiero agradecer mucho la participación y siempre provocar este pensamiento y este debate de temas de psicoanálisis. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias y buenas noches, Baltasar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la vio, pasó la psicoanalista Mariana Zappa con su tema. Hemos cerrado todo lo que son los bloques de entrevistados. Nos vamos muy rápido a la última pausa, muy poco tiempo para la despedida. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Hola, soy Liliana Calabro y en un día puedo resolver muchas cosas. Lo que no podía resolver es el problema de la humedad. Por eso elegí Secoplac y en 24 horas, problema resuelto.
Bueno, llegamos al final de San Nicolás Debate, nada de tiempo. El agradecimiento a cuidarnos, a transitar esta segunda ola de COVID y recordarles las repeticiones. Mañana, como hace 27 años en Canal 2 San Nicolás, a las 22 horas. El sábado a las 22 horas y el domingo a las 18:30 horas. Han sido muy amables. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.